Cuando hablamos de la historia de la vida, no estamos pensando en años o siglos, estamos hablando de tiempo geológico, de una escala casi inimaginable. Justamente de eso se trata la macroevolución, de la gran narrativa de la vida, esa que vemos cuando damos un paso atrás y observamos el surgimiento, la diversificación y la desaparición de grandes grupos de seres vivos. Así que, hoy vamos a explorar los patrones y los procesos que han dibujado este lienzo tan épico. Para desentrañar esta historia, nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Primero vamos a diferenciar las escalas del cambio evolutivo. Después nos preguntaremos qué tan rápido sucede. Luego veremos un concepto fascinante, que no todo evoluciona al mismo tiempo. Obviamente desenterraremos algunas pruebas clave del registro fósil y cerraremos con la gran metáfora que nos ayuda a entenderlo todo. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender la macroevolución, lo primero es saber en qué se diferencia de su hermana pequeña, por así decirlo. A ver, la microevolución es lo que pasa a nivel de poblaciones, de generación en generación. Son esos cambios que podemos casi ver en tiempo real, como cuando las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Pero, ¿qué pasa si acumulamos esos pequeños cambios durante millones y millones de años? Bueno, ahí es donde aparece la macroevolución. Ya no hablamos de cambios sutiles, sino de la aparición de linajes enteros, de grupos nuevos. Pensemos en el origen de los mamíferos o de las aves. Ojo, no son dos procesos diferentes, sino dos perspectivas del mismo fenómeno evolutivo, una a corto plazo y la otra a una escala de tiempo inmensa. Perfecto. Ahora, una de las preguntas más interesantes en todo esto es, ¿cómo ocurre el cambio? ¿Es un proceso lento y continuo o sucede más bien a tirones? Para esto hay dos modelos principales que compiten, o quizás se complementan. La idea clásica, la que propuso el mismo Darwin, es la del gradualismo. Es imaginarse la evolución como un río que fluye sin parar, cambiando lenta pero constantemente a las especies a lo largo de los eonos. Una transformación muy suave. Sin embargo, allá por los años 70, apareció una idea que sacudió un poco las cosas: el equilibrio puntuado. Este modelo sugiere algo distinto, que las especies en realidad pasan la mayor parte de su existencia sin cambiar mucho, en un estado de estasis, y que esta calma es interrumpida o puntuada por periodos cortos de cambio evolutivo muy rápido, que suelen coincidir con la aparición de nuevas especies. Y esta frase de Stephen Jay Gould, uno de los padres de la idea, lo resume a la perfección, porque lo que los fósiles muchas veces nos muestran no es un cambio constante, sino justamente eso: largos periodos de estabilidad seguidos de apariciones repentinas. Y claro, rápido en tiempo geológico puede significar 50.000 años, pero comparado con millones de años de quietud, es un parpadeo. Y aquí se pone todavía más interesante. Resulta que cuando un linaje evoluciona, no lo hace como un bloque. No todo cambia a la vez ni al mismo ritmo. Este concepto se conoce como evolución en mosaico. Y es clave, porque rompe con la idea del eslabón perdido como un ser 50% una cosa y 50% otra. En la realidad, un fósil de transición es más bien una mezcla fascinante de rasgos. Algunas partes de su cuerpo pueden ser muy primitivas, muy parecidas a las de sus ancestros, mientras que otras ya son completamente nuevas y avanzadas. Los ejemplos son increíbles. Tomemos al Archaeopteryx. Tenía plumas y una fúrcula, el hueso de la suerte, igual que un ave moderna, pero al mismo tiempo tenía dientes afilados y una larga cola con huesos, como un reptil. No era mitad y mitad, era un mosaico. O pensemos en el ornitorrinco de hoy en día. Tiene pelo y da leche como cualquier mamífero, pero pone huevos y su esqueleto tiene rasgos súper antiguos. Es una criatura que es un collage de historia evolutiva. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a lo concreto, a la evidencia. Porque los fósiles son mucho más que piedras viejas. Son la prueba definitiva que nos permite ver si estas ideas evolutivas tienen sentido. Y uno de los casos más espectaculares fue predecir, literalmente, dónde y en qué tipo de rocas encontraríamos el fósil de una de las transiciones más importantes en la historia de la vida, la conquista de la tierra firme. La lógica era esta. Sabemos que los ancestros de los animales terrestres eran peces con aletas carnosas, que vivieron hace unos 385 millones de años. Y sabemos que los primeros animales con patas, los tetrápodos, aparecieron hace unos 365 millones. Por lo tanto, la teoría evolutiva predecía que en las rocas de una edad intermedia, digamos 375 millones de años, tenía que haber algo en el medio. ¿Y qué creen? ¡Lo encontraron! En 2004, en el Ártico canadiense, en rocas de exactamente esa edad apareció Tiktaalik. Y era justo lo que se esperaba. Tenía escamas y aletas de pez, pero también un cráneo plano como el de un cocodrilo.
un cuello que le permitía mover la cabeza, y unas aletas delanteras que eran algo completamente nuevo. Y aquí está la evolución en mosaico en su máxima expresión. Por dentro, esa aleta ya tenía el patrón básico de nuestros brazos y piernas. Un hueso grande arriba, luego 2 huesos e incluso una muñeca primitiva. Podía hacer flexiones, pero en la punta todavía tenía los radios de una aleta de pez, no dedos. Era, literalmente, el paso intermedio perfecto entre una aleta y una pata. Ahora, vamos a desmontar una de las imágenes más famosas y a la vez más equivocadas de la evolución. Esa clásica fila de caballos, del más pequeño al más grande. La realidad, como siempre, es mucho más caótica y fascinante. Esa idea de la escalera evolutiva es un error. La historia real de la familia de los caballos es un arbusto muy denso y ramificado. En muchos momentos del pasado había múltiples especies de caballos pastando juntas, algunas grandes, otras pequeñas, algunas con 3 dedos. El caballo moderno, Equus, no es el objetivo de la evolución, es simplemente la última rama que queda de un árbol que antes era mucho más frondoso. Y esto es lo más importante. Sí, podemos ver ciertas tendencias generales, como que se redujo el número de dedos o que aumentó el tamaño, pero estas tendencias no fueron una línea recta. Muchas ramas de ese arbusto no las siguieron, otras incluso fueron en la dirección opuesta. La evolución no tiene una meta, simplemente explora posibilidades. Y esa idea del arbusto de los caballos nos lleva directamente a la mejor metáfora que tenemos para toda la historia de la vida. El mismísimo Darwin ya lo había visualizado así, no como una escalera hacia la perfección, sino como un gran árbol, o mejor dicho, un arbusto, con un tronco común del que brotan ramas y más ramas en todas direcciones. Y este arbusto es dinámico. Por un lado, la extinción actúa como un jardinero implacable, podando ramas enteras, a veces de forma masiva. Y por otro, la radiación adaptativa hace que algunas ramas de repente exploten en un montón de nuevas ramitas cuando un grupo coloniza un nuevo ambiente o desarrolla una nueva habilidad. Y si todavía quedaba alguna duda de que aquí no hay un plan, está el concepto de exaptación. Es una idea genial. Pensemos en las plumas de las aves. No evolucionaron para volar, para nada. Aparecieron primero en dinosaurios que no volaban, probablemente para mantener el calor. Y solo millones de años después, esta estructura que ya existía fue reciclada o cooptada para el vuelo. La evolución es oportunista, no planificadora. Así que al final, el gran panorama de la macroevolución no es una marcha de progreso hacia una meta, sino un arbusto impredecible, moldeado por el azar, la oportunidad y las circunstancias. Lo que nos deja con una pregunta abierta y fascinante. Viendo cómo se han extinguido ramas enteras y cómo otras han florecido inesperadamente, ¿qué nuevas formas tomará este increíble arbusto en el futuro? La respuesta es que simplemente no lo podemos saber.